Muy buenas tardes, estimados alumnos de la clase de Administración de Proyectos. El día de hoy vamos a aprender a realizar un diagrama EDT, llamado así por las siglas de Estructura Desglosada de Trabajo. El tema que vamos a ver hoy es la aplicación de este método EDT-WS para la creación de un diagrama de Gantt y de la ruta crítica. Para ello vamos a emplear un ejemplo de una problemática del sector automotriz. Muy bien, me presento, jóvenes, yo soy el profesor Jesús Alberto Pérez García y vamos a comenzar con lo siguiente. Bueno, primero, ¿qué es un EDT? Muy bien, un EDT o WS es una herramienta que permite organizar las tareas de un proyecto y definir también el alcance del mismo mediante un organigrama. Aquí tenemos nosotros el organigrama, ¿sí? Típico de un diagrama EDT. Recordemos que EDT son las siglas de Estructura Desglosada de Trabajo. También podemos conocer esta metodología como WS, que significa Work Breakdown Structure. Muy bien, este organigrama deberá contener todos los componentes necesarios para alcanzar el objetivo general del proyecto mediante la implementación de fases. Posteriormente, cada componente se desglosará en un conjunto de actividades en lo que conocemos como paquetes de trabajo. De este modo, un diagrama EDT estaría definido por un diagrama similar al que se muestra a continuación, que es aquí en la imagen. Como pueden observar, jóvenes, aquí se presenta un organigrama típico de un EDT. Nosotros tenemos tres niveles en este caso. Tres niveles son los que generalmente se ocupan aquí. El primer nivel, que corresponde al proyecto, nosotros vamos a colocar aquí el nombre del proyecto. Del nombre del proyecto nosotros vamos a desglosar las fases. En este caso tenemos fase 1 y fase 2. Después desglosaremos de las fases las actividades y los entregables e incluso otros paquetes de trabajo que deriven de cada una de la actividad dependiendo la magnitud del proyecto que nosotros estamos desarrollando. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta que un EDT o WS, ¿sí?, es sin tiempo, ya que utiliza, eh, esta es una herramienta, perdón, es una herramienta que permite detallar el universo del proyecto en general. En cuanto se tenga después la lista de actividades que derive de la aplicación del EDT, entonces es cuando se van a establecer los tiempos y los recursos, tanto recursos humanos como recursos materiales y económicos, que se refieran a cada una de las actividades de nuestro proyecto. También debemos considerar que un EDT siempre nos va a llevar a la unidad mínima de trabajo, ¿sí? Siempre nos va a llevar a la unidad mínima de trabajo. Además, no debe de llevar verbos, acciones o tareas. Solo estará compuesta por sustantivos, ¿ok? Solamente va a ser hasta la definición de los paquetes de trabajo que podremos nosotros incluir verbos en infinitivo. Muy bien. Aquí tenemos nosotros nuevamente un ejemplo de un EDT dividido en tres componentes, en tres niveles. Como les comentaba, el primero va a tener el nombre del proyecto. El segundo componente, el segundo nivel va a ser la parte de las fases, también conocida como componentes. Tenemos el desglose en este ejemplo de dos fases. Cada fase va a tener un paquete de trabajo que va a tener una actividad en específico. En este caso, esta actividad requiere de un entregable, por lo tanto hay un subnivel debajo de este paquete de trabajo. Del mismo modo, esta actividad va a tener otros dos entregables, va a ser un subnivel todavía inferior a este paquete de trabajo. Lo mismo para este otro nivel, vamos a tener nosotros un cuarto nivel. Y dependiendo nosotros la cantidad de actividades, el alcance que tenga nuestro proyecto, va a ser el desglose que nosotros vamos a mantener para nuestro EDT. Muy bien, entonces recordemos que siempre en conclusión nosotros podemos decir que un EDT
sí, estructura desglosada de trabajo, siempre nos va a llevar a la unidad de trabajo mínima, siempre hasta lo más mínimo que nosotros podamos detallar en nuestro proyecto. Por eso nosotros podemos decir que un EDT sirve para detallar el universo del proyecto y por lo tanto esto es atemporal. Y esto da como resultado una lista de actividades de la cual vamos nosotros a definir posteriormente los tiempos y los recursos al obtener al último nuestra lista. Muy bien, entonces ahora sí vamos a partir con un ejemplo. Eh, para nosotros aplicar un ejemplo utilizando esta herramienta, la herramienta EDT, vamos a comenzar con un ejemplo desde el principio, aplicando los métodos AQP y CCA para definir el proyecto desde cero, el proyecto, el problema y las variables que intervienen en él. Al terminar, nosotros obtendremos el diagrama de Gantt y la ruta crítica de nuestro proyecto. Para ello nosotros vamos a considerar un problema de la industria automotriz, en este caso algo que tenga que ver con las fuentes de energía para impulsar un vehículo. Yo seleccioné este rubro y a partir de aquí yo voy a determinar un proyecto que sirva para aplicar aquí. Entonces, una alternativa interesante sin emisiones al medio ambiente son las celdas de combustible de hidrógeno. Estas celdas de combustible de hidrógeno son dispositivos que van a crear energía eléctrica a partir de un combustible que va a ser el hidrógeno, para la formación de agua a partir del aire también. Muy bien, entonces la energía eléctrica que se produzca en nuestra celda de combustible va a ser aprovechada por el vehículo. Muy bien. Entonces aquí, como les decía, permítanme un poquito, en este caso, uno de los más importantes problemas para el desarrollo de este tipo de celdas de combustible de hidrógeno son los materiales de electrodo. Antes de comenzar con esto, les voy a dar un detalle bastante simple de cómo es el funcionamiento de una celda de combustible de hidrógeno y por qué se seleccionó esto. Lo vamos a hacer a grandes rasgos sin meternos tan a detalle. Miren, una celda de combustible de hidrógeno es una celda electroquímica compuesta de dos electrodos. Por un lado tienes el ánodo y del otro lado tienes el cátodo. En el ánodo va a ocurrir la reacción de oxidación y en el cátodo va a ocurrir la reacción de reducción. En este caso, en una celda de combustible de hidrógeno, el hidrógeno, que es el combustible, va a ser inyectado en el ánodo, ¿sí? Y después el ánodo, por efecto de la energía potencial que se mantenga en la superficie, el hidrógeno va a desprenderse, va a liberar electrones, se va a oxidar, ¿sí? Va a liberar electrones y va a liberar protones. Los protones van a transportarse a través de la membrana de intercambio iónico, que es esta que está en color un poco más azulado. A partir de, van a intercambiarse por esta membrana para llegar al cátodo, donde va a ocurrir la reacción de reducción. Los electrones van a pasar, van a fluir por el circuito para producir la energía eléctrica, la electricidad, ¿sí? Y después van a llegar hacia el cátodo, donde van a ser aprovechados para que el aire que entre, el oxígeno que se inyecte, ¿sí?, a la celda, reaccione con los protones y con los electrones para así poder producir agua. Muy bien. Ahora bien, uno de los componentes más importantes aquí justamente es el material del cátodo, donde ocurre la reacción de de reducción del oxígeno para poder transformarse en agua. Muy bien, aquí el platino es uno de los materiales más comunes para poder catalizar esta reacción por sus propiedades redox. Muy bien, el problema aquí es que el platino, como ustedes sabrán, es un material muy extraño y por lo tanto demasiado caro, por lo cual es necesario encontrar alternativas más económicas para su aplicación en celdas, ¿sí? Tenemos por otro lado otro material, ¿sí?, que es el carbono, y el carbono tiene infinidad de propiedades químicas y físicas que pueden ser aprovechadas en este tipo de dispositivos. ¿Ok? Entonces aquí se han encontrado, otras investigaciones han encontrado
que la combinación del carbono con otros materiales puede darnos un voltaje casi cercano al encontrado en un electrodo de platino, y esto lo puede convertir en una alternativa necesaria, una alternativa muy buena para llevar a cabo la catálisis de la reacción de reducción de oxígeno. Uno de estos materiales es el grafito pirolítico en combinación con la porfirina de cobalto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a proponer la investigación de esto, y para ello nosotros vamos a aplicar el método AQP y el método CCA. Disculpen, aquí la modificación de los materiales de carbono, como el grafito pirolítico con porfirinas de cobalto, van a ser la promesa, son prometedoras para su aplicación en este tipo de celdas. Por lo tanto, es necesario realizar estudios a este material para determinar su eficiencia en la reacción de reducción de oxígeno a agua. Muy bien, una vez ya englobado el problema, vamos a aplicar los métodos que ya habíamos empleado desde un principio del curso de administración de proyectos. En este caso tenemos el método AQP y el método CCA. ¿Para qué? Para determinar las variables que influyen en nuestro sistema, la problemática que nosotros queremos abordar, delimitar nuestro sistema y definir la aportación y el cómo nosotros vamos a solucionar este problema. Muy bien, lo primero que nosotros vamos a hacer es identificar el problema. Nosotros sabemos que la reacción de reducción de oxígeno, ese es el problema que nosotros queremos solucionar. Queremos mejorar la reacción de reducción de oxígeno. ¿En dónde se lleva a cabo la reacción de reducción de oxígeno? Aquí esta se va a llevar a cabo en el material de electrodo. Por eso, en el material del electrodo, ¿sí? Es donde se lleva a cabo la reacción de reducción de oxígeno. ¿En dónde? Pues dentro de la celda electroquímica. Muy bien, ahora nosotros vamos a colocar nuestra alternativa, cómo nosotros vamos a solucionar el problema. Nosotros lo vamos a solucionar mediante un electrodo de grafito pirolítico en combinación con cobalto. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a llevar a cabo? En aproximadamente 2 años. Esto es variable, esto va a depender de la organización de las tareas que nosotros vamos a ver más adelante. Y después el aporte, bueno, pues el aporte que nosotros estamos haciendo hacia la sociedad, hacia la ciencia, hacia la tecnología, pues es generar nuevas alternativas al platino que sean económicamente viables y también estables, que también puedan ser consideradas para su aplicación a escala real en celdas de combustible de hidrógeno. Muy bien, entonces nosotros ya aplicamos estos dos métodos y nosotros vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a emplear la estrategia que nosotros habíamos empleado utilizando una fórmula para poder delimitar, más bien para poder encontrar el nombre del proyecto. Y a partir de aquí nosotros podemos decir que el nombre del proyecto va a ser el siguiente: reacción de evolución de oxígeno y electrodos de grafito pirolítico altamente orientado con cobalto como material de electrodo en una celda electroquímica. Ese va a ser el nombre de nuestro proyecto. Ahora nosotros vamos a utilizar el organigrama EDT para poder ir delimitando las fases y después definir los paquetes de trabajo. En este caso lo vamos a hacer de forma sencilla. Sí, el primer nivel es el nombre del proyecto. Posteriormente vamos a nosotros encontrar las fases del proyecto. La primera fase va a ser obtención del material, la caracterización del material, la segunda fase, y la tercera fase va a ser la aplicación del material. Muy bien, una vez que delimitamos las fases, nosotros vamos a encontrar los paquetes de trabajo. Sí, en este caso, los paquetes de trabajo que nosotros vamos a llevar a cabo son los siguientes. El primero va a ser diseñar el electrodo de grafito pirolítico altamente orientado. Una vez terminada esta actividad, llegamos a la siguiente, que va a ser sintetizar la porfirina de cobalto. Posteriormente va a ser modificar el grafito pirolítico altamente orientado con la porfirina de cobalto. Muy bien. Una vez que ya nosotros tenemos el electrodo, la superficie de trabajo, pasamos a la segunda fase, que es la caracterización del material. ¿Ok? Entonces, en este caso, la primera actividad de nuestra segunda fase va a ser caracterizar nuestra superficie modificada mediante una técnica de microscopía electrónica de barrido. ¿Para qué vamos a hacer esto?
Bueno, es para poder visualizar el perfil de nuestro material, el acabado en el cual se quedó nuestro material modificado. Vamos a necesitar realizar imágenes de la superficie para poder delimitar cómo es en realidad. Posteriormente, vamos a utilizar otra técnica de caracterización. En este caso va a ser mediante DRX. ¿Sí? En este caso, esta técnica nos va a dar un análisis elemental de nuestra superficie y nos va a permitir confirmar si en efecto nosotros vamos a tener cobalto sobre la superficie, de tal manera que nuestra superficie de trabajo va a quedar realmente modificada. Y por último va a ser la caracterización electroquímica de la superficie, la cual es una de los pasos más importantes debido a que nosotros estamos llevando todo dentro de una celda electroquímica. Por lo tanto, la caracterización electroquímica va a ser un paso bastante importante para poder continuar con la tercera fase del proyecto. En este caso va a ser la aplicación del material. Y la aplicación del material solamente va a tener dos paquetes de trabajo. El primero va a ser determinar la reacción de reducción de oxígeno en la superficie modificada. Una vez que nosotros hemos determinado y caracterizado esta reacción de reducción de oxígeno, vamos a llevar a cabo la determinación de la eficiencia de la celda y la vamos a comparar con un control para determinar si en efecto, si sus resultados son comparables con un material de electrodo ideal, que sería un material de platino. Muy bien, una vez que ya tenemos nosotros todas nuestras actividades, continuamos con el siguiente paso, que es la codificación del organigrama EDT. Sí, nosotros tenemos aquí la codificación más sencilla, más simple. Como les comentaba, va a ser por niveles. Por lo tanto, en el proyecto, nosotros vamos a definirlo siempre con un código 1. Posteriormente, en las fases, vamos a delimitar 3 fases del proyecto, ¿sí? Y van a tener cada una un código dependiendo su nivel. Posteriormente, los paquetes de trabajo también van a tener un código dependiendo el nivel en el cual ellos estén. Muy bien. Más o menos como esto es lo que nosotros tendríamos como resultado una vez que llevamos a cabo la lista de actividades. Si nosotros llevamos a cabo la lista de actividades con la codificación y tendríamos la siguiente lista. Posteriormente, después de esta obtención de la lista, sí, nosotros ya podemos definir los tiempos y los recursos necesarios para poder realizar nuestro proyecto y poder importar toda esta lista de actividades a nuestro programa de Project para poder llevar a cabo el diagrama de Gantt y el diagrama de puntos críticos, perdón, el diagrama de la ruta crítica, jóvenes. Entonces, jóvenes, en unos instantes, dentro de el rubro que se va a abrir para esta actividad, ustedes lo que van a llevar a cabo una actividad y voy a dar las indicaciones en el apartado de Google Classroom. Así que, jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde.